presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Fiesta en el cielo. La Iglesia cuenta con 14 nuevos santos. Francisco recuerda que el Espíritu Santo es esencial para la unión en el matrimonio. Y publicó nueva encíclica Dilexit Nos sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Francisco recibió al obispo de Barbastro ante la polémica con el Opus Dei por Torre Ciudad. Y acepta pedido de obispo para no ser cardenal. Hoy le diremos cuál fue el consejo del Papa Francisco a los obispos de Ecuador sobre la confesión. Asesinan a sacerdote mexicano luego de celebrar la misa. Recuerdan al padre Marcelo Pérez, asesinado en México, en Chiapas, como un incansable apóstol de la paz. Y por último, cardenal mexicano espera una exhortación post-sinodal contundente y esperanzadora del Papa Francisco. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, como cada semana les saludamos con afecto. Es un gusto poder servirle a través de la radio. Le acompañaremos en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto Farril, junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción y Miguel Ángel Mejía en la operación técnica. Marisa, ¿tenemos mucho que informar? Sí, empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Iniciamos con información del Papa para darle a conocer que celebró una misa en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en la que canonizó a 14 nuevos santos. Se trata del sacerdote italiano Giuseppe Alamano, la hermana Elena Guerra, también italiana, la hermana canadiense Marie Leonie Paradis y 11 mártires asesinados por su fe en Damasco, entre quienes había 7 frailes españoles. Francisco reflexionó en la audiencia general sobre los dones que el Espíritu Santo concede a los cónyuges que lo invocan, haciendo de su unión un matrimonio construido sobre roca. Ante los fieles que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Santo Padre hizo referencia a la doctrina de San Agustín, quien partió de la revelación de que Dios es amor, y enseñó cómo el Espíritu Santo ilumina especialmente el sacramento del matrimonio. Francisco indicó que el Padre es, en la Trinidad, el que ama la fuente y el principio de todo. El Hijo es el que es amado y el Espíritu Santo es el amor que los une. En más del Papa, le informo que publicó el pasado jueves 24 de octubre la cuarta encíclica de su pontificado titulada Dilexit Nos, sobre el amor humano y divino del corazón de Jesucristo. El Papa había anunciado en junio que estaba preparando un documento sobre el Sagrado Corazón de Jesús, señalando que meditar en el amor del Señor puede iluminar el camino de la renovación eclesial y decir algo significativo a un mundo que parece haber perdido su corazón. El Papa Francisco está mostrando un creciente interés por cerrar cuanto antes el conflicto entre el obispado de Barbastro-Monzón y la prelatura del Opus Dei sobre el santuario mariano de Torre Ciudad en España. El pasado viernes, el Papa Francisco recibió a Monseñor Alejandro Arellano, decano del Tribunal de la Rota, al que nombró como comisario pontificio plenipotenciario para resolver sobre esta delicada cuestión.
Uno de los 21 elegidos para ser cardenales de la Iglesia Católica desde el 7 de diciembre solicitó a Francisco no ser creado cardenal, pedido que el Papa aceptó, con lo que los nuevos cardenales serán 20. El Papa Francisco ha acogido el pedido de Su Excelencia Pascalis Bruno Syukur, obispo de Bogor, Indonesia, de no ser creado cardenal en el curso del próximo consistorio, así lo señala una declaración del director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, difundido el pasado 22 de octubre. El Papa Francisco recibió a los miembros del Consejo de Presidencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, con quienes dialogó sobre diversos temas y a quienes dio un especial consejo para la confesión. El Santo Padre agradeció el cariño que le tiene el pueblo del Ecuador y pidió a los sacerdotes de Quito que durante la confesión pregunten menos y perdonen más. Señala una nota publicada en la página de Facebook de la Arquidiócesis de Quito. En noticias de Francia le informo que el arzobispo de Toulouse, Monseñor Guy de Kerim, ha consagrado la ciudad del suroeste de Francia al Sagrado Corazón de Jesús antes de una controvertida representación callejera que presenta imágenes satánicas y que se llevará a cabo el próximo fin de semana. Si queremos que el corazón de Jesús reine sobre la ciudad y la arquidiócesis de Toulouse, debemos luchar contra las raíces del mal y del pecado en nuestro propio corazón, buscar con la gracia de Dios la humildad, huir de la indiferencia, renunciar a la violencia, trabajar por la justicia, ser artesanos de la paz, buscar la pureza de corazón, ser servidores de la misericordia y aceptar sufrir contradicciones. Así reflexionó el arzobispo durante su homilía de la misa de consagración. El cardenal José Cobo celebró el acto de reconocimiento a las víctimas de abuso celebrado el lunes de esta semana en la Arquidiócesis de Madrid, España, a las que aseguró que no se trata ni solo ni primordialmente de pedir perdón, sino de acoger, de reparar y de restituir e incluir su proceso y su vida en el corazón de la Iglesia. El arzobispo de Madrid explicó antes de iniciar el acto, cuyo lema fue «No queremos pasar página», que este no es un encuentro por las víctimas simplemente, es un encuentro con las víctimas. En información referente al sínodo, le doy a conocer que el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, dijo en entrevista con la agencia EWTN en español que en el sínodo de la sinodalidad no se está tomando ninguna decisión en contra del evangelio ni de la tradición. Si usted tiene miedo por esta experiencia que se está viviendo del sínodo, tranquilo, recobre la paz, recobre la serenidad. Aquí no se están tomando decisiones en contra de lo que ha sido la historia de 2000 años de seguimiento de Jesucristo, respondió el cardenal a la pregunta sobre lo que le diría a quienes tienen miedo y sienten que esta ya no es la Iglesia. El sacerdote jesuita y prefecto apostólico de Battambang, Camboya, el padre Enrique Quique Figarado, ha entregado al Papa Francisco una silla de ruedas realizada por supervivientes de las minas en Camboya. El misionero español viajó a Roma desde el país del sudeste asiático con un regalo especial para el Santo Padre, una silla de ruedas Mekong, caracterizada por tener ruedas y estar fabricada con madera. Según indicó el misionero, el Santo Padre se sorprendió al ver la silla de ruedas y dijo que era muy bonita. Más tarde le enseñó algunas de sus características y él escuchó muy atento, destacando que los autores no son discapacitados, sino que tienen capacidades especiales. En otras noticias, el padre José Luis Casanova Casés, directivo de la Asociación Internacional de Exorcistas, explicó que el exorcismo es una experiencia de misericordia y de luz, alejada del terror habitual de estas producciones. Así es como lo refleja la película Libéranos, el combate de los exorcistas, que se estrena en España el próximo 25 de octubre.
En conversación con la agencia Así Prensa, el presbítero, coordinador de la sección en español de la Asociación Internacional de Exorcistas y miembro de su Consejo Internacional, explica también que incluso en medio de la resistencia del demonio, se comprueba con alegría la victoria y el triunfo del amor de Dios sobre el mal. Organizaciones civiles en defensa de la libertad religiosa han puesto en marcha acciones ante la desaparición reciente de una cruz de 10 metros y 250 kilos que coronaba la cima de un monte en el límite entre las provincias de Huizipoca y Vizcaya, España. La cruz se había instalado en lo alto del monte Undalatz, a 1.120 metros de altura en el año 1971 y habría sido desmontada en la madrugada del pasado 12 de octubre, según detalla el diario local Noticias de Huizipoca. Y hasta aquí las noticias de los sucesos ocurridos en la sede apostólica y en Europa, también en Oriente. Usted ha quedado bien informado. En más noticias le entrego enseguida la crónica de la audiencia general, la catequesis que el Papa entregó el pasado miércoles en la plaza de San Pedro del Vaticano. Esto dijo el Papa. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre cómo la relación del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo tiene mucho que decir al sacramento del matrimonio, a la familia. En el matrimonio cristiano, el hombre y la mujer se entregan el uno al otro. Su relación es la primera y fundamental realización de la comunión de amor que es la Trinidad. En ella el Padre es la fuente de todo amor. El Hijo es el amado que corresponde con amor y el Espíritu Santo es el amor que los une. Nosotros decimos que el Espíritu Santo es un don. Es más, que es el don por excelencia, el regalo por excelencia. Por eso, para responder a la vocación del matrimonio, que es también donación, se necesita dejar entrar al Espíritu Santo. No es casualidad que algunos padres de la Iglesia latina hayan usado imágenes propias del amor conyugal, como el beso, el abrazo, para hablar de cómo la Trinidad, el Espíritu Santo, es el don recíproco del Padre y el Hijo. Y es la razón de la alegría que reina entre ellos. Hoy hay tantos esposos sobre quienes se podría decir, como dijo María a Jesús en Caná de Galilea, no tienen vino. Le falta la alegría, le falta el amor. Y es el Espíritu Santo quien sigue haciendo en ellos el milagro que hizo Jesús en aquella ocasión. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay tantos aquí, tantas banderas y la imagen de la Virgen de Guadalupe. Los invito a que invoquemos siempre el Espíritu Santo para que renueve el amor y la unión en los matrimonios cristianos y en todas las familias. Que Jesús los bendiga, que la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Así se desarrolló la audiencia general el pasado miércoles. Usted ha quedado informado. Más noticias más adelante acerca de los sucesos que han ocurrido en México, pues el asesinato del sacerdote en Chiapas, ¿no?, que nos tiene consternados a todos, y más noticias también del continente americano. ¿Sabe usted cómo superar una pérdida? Y mire cómo no dije cómo superar la muerte de un ser querido, sino en general una pérdida. También cuando se pierde el empleo, cuando uno sufre un despojo o un robo. También, claro, la muerte de un ser querido, ¿no? Todas estas son pérdidas. ¿Cómo superar una pérdida? ¿Sabe?
Se lo diré enseguida en la entrevista. Conversaré sobre este tema con el padre Héctor Huitrón. Él es presbítero de la diócesis de Valle de Chalco y es también un gran y muy buen tanatólogo. Así que vuelvo con este tema: ¿cómo superar una pérdida? Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en los servicios informativos de Ver y Creer. Ahora, para dar paso a la entrevista. Como le decía antes del corte, voy a tener el gusto de conversar con el padre Héctor Huitrón. Él es sacerdote de la diócesis de Valle de Chalco. El tema: ¿cómo superar una pérdida? Querido padre Huitrón, bienvenido, muchas gracias. Querido hermano, querido amigo Roberto Farril, me da muchísimo gusto estar contigo compartiendo micrófonos y a través poder llegar a tantas personas, pero no que llegue nuestra voz, no que llegue nuestra palabra, sino que llegue la palabra de mi Jesús sacramentado. Bueno, hoy tráiganos una palabra de consuelo para aquellos que están tristes y llorosos y piensan que la vida ya se les acabó porque un ser amado se murió. El consuelo en la fe. A ver. Qué bonito, ¿eh? El consuelo en la fe. Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios que aquel que está pasando por tribulaciones, que se acerque y la fe lo hará fuerte. Tristemente, como dijiste en la introducción, cuando tenemos algún sufrimiento, cuando tenemos alguna pérdida no solamente es cuando alguien muere. Incluso hoy en día en México los niños ya sufren una pérdida cuando la mascota muere. Ah, sí, sí, claro, sí. Y sufren. Y a veces el papá, que puede ser frío, el abuelo, que es frío, dice: oye, chamaco, ¿cómo estás sufriendo por un perro que se te murió? Ya se murió. Nos cuesta trabajo a veces asimilar y comprender al niño. Entonces, la Iglesia acompaña en el momento de la pérdida. Yo quiero enfocarme cuando alguien muere. Y más en este tiempo que estamos post pandemia, parece. ¿Cuántas personas murieron y tristemente no pudimos despedirnos de ellos? Qué triste fue eso. Al ratito, más adelante, voy a mencionar los diferentes tipos de duelo. Y ahorita lo que menciono en tanatología se llama duelo congelado. ¿Qué significa duelo congelado? Que murió alguien, pero no vi su rostro al final. No le di cristiana sepultura. Esto pasa mucho con nuestros paisanos que están en Estados Unidos. Muere alguien en México y por problemas migratorios de documentación no pueden venir a México, entonces sabe que mi papá murió, que lo sepultaron, pero pues no vi ni el cuerpo ni estuve presente. Ese es un dolor muy fuerte y que necesitamos pues de un apoyo, de una ayuda, y ahí está la Iglesia. Toda pérdida conlleva un proceso. Sí. ¿Y a este proceso se le llama duelo? Dentro del proceso, exactamente, es el duelo. Y para decir un proceso, cuando yo hice mi tesis, le agradezco yo aquí a la Universidad Anáhuac, que es donde yo estudié tanatología, y hice como una escalerita, los pasos, el proceso. Entonces, la primera parte, el primer escalón de esta escalera es negación. Cuando tú te enteras, cuando suena el teléfono, te dan la noticia, te visitan y te dicen: ¿sabes qué? Que tu hijo, que tu hermano acaba de tener un accidente y murió. Primer momento que te viene a la mente es shock, negación. Primer paso es negación. No puede ser, es un error. Si lo acabo de ver, válgame Dios, estábamos platicando, comimos bien, hasta se tomó un vinito y se fue sano y salvo. ¿Cómo es posible que está muerto? Y aquí la persona puede, Roberto, la persona puede patinar mucho en el estado de la negación y puede estar ahí durante años, durante años. Te cuento un caso rapidísimo. Un señor me dice: padre, quiero que le dé una terapia a mi sobrina. Que venga. ¿Qué pasó? Mi esposo era policía, se dio un balazo delante de mí. ¡Au! ¿Cuántos años hace? No me lo vas a creer, Roberto. 15 años, padre.
15 años, sí, real. Esta persona estaba muerta en vida 15 años. Primera terapia, dura 2 horas, yo prácticamente no hablo, ella empieza a sacar y dije, creo que vamos por buen camino. Segunda terapia, 1:30, siempre venía con 2, 3 personas. Tercera terapia, me dice, Padre Huitrón, ya no quiero terapia. Dije, ¿qué le dije? La herí. Me dice, no, le presento a mi novio. No había tenido un noviazgo, se había encerrado, se había enclaustrado, nada de vida laboral, vida afectiva, vida social, vida religiosa, se encerró. En una depresión completamente. Se hundió. Vida en muerte. Muerte en vida. En vida, muerta en vida. Entonces, por estar patinando, por no llegar a un grado de querer ayuda. Entonces, aquí, un paréntesis rapidísimo. Los sacerdotes, creo que debemos de estudiar tanatología. ¿Por qué? Porque continuamente hacemos la misa de cuerpo presente y si no sabemos el contexto de la muerte, si fue un accidente, si fue una muerte prematura, si fue una agonía de meses en el hospital. Exactamente. Entonces el sacerdote como que tiene que saber el contexto para poder dar una homilía propia del momento que se está viviendo, porque a veces podemos divagar, así como el padre Gabriel Amor, el presidente de los exorcistas, en paz descanse, él dijo, le escribió una carta al Papa y le dijo, deseo, santidad, que todos los sacerdotes sean exorcistas, deles autoridad. El Papa, pues yo creo que lo meditó y aún, obviamente, no todos los sacerdotes son exorcistas, solamente 1, 2 o 3 en una diócesis que el obispo le da autoridad. Pero algo así parecido, ¿no? Entonces, todos los sacerdotes exorcistas, todos los sacerdotes tanatólogos. Tanatólogos. Y he visto, ¿no?, que el único consuelo es la resurrección, es el cielo. Vamos, lo decimos. A quien está triste y lloroso, ya está en un lugar mejor, ya está con Dios. Y es que mire, no es lo mismo morir en Cristo que morir sin Él. Recuerdo al padre Rafael López López, misionero del Espíritu Santo, que ya en el cielo está, me dijo un día, mira Bob, porque así me decía Bob, mira Bob, quien muere sin Cristo muere como un perro. Así me lo dijo. Frío. Así, tal cual. Sí. Es la diferencia. Porque es lo último que haremos en vida, morir. Estando con Él. A imagen de San José. La buena muerte, ¿no? La buena muerte. El último acto que haremos vivos será morir. Bueno, pero usted nos está presentando las etapas del duelo de la pérdida. Nos decía que primero es negación. Negación, entrar en shock. Mire, a un familiar le dijeron los médicos, esa radiación que te pusimos porque tenía una cosa de cáncer, te fastidió los riñones, te los quemó. Tus riñones ya no sirven de nada. No tienes riñones. La negación también. Sí. A consultar 2, 3, 4, 5 médicos, varios diagnósticos, no lo acepta, lo niega. ¿Y por fin lo aceptó? Termina aceptando. Tras 4 años de hemodiálisis, pues el asunto terminó felizmente en un trasplante renal, ¿no? Pero es también un duelo, ¿no? O sea, es perder los riñones. Sí. Y entonces lo niego. Primero, negación. Negación. Segundo, furia y enojo. Cuando pierdes algo, te enojas. Creo que nos ha pasado. Pierdo las llaves, pierdo el celular, pierdo cualquier cosa, me enojo. Entonces, negación, furia y enojo. Y aquí nos podemos enojar hasta con el muerto. Ah, claro. Me tocó un caso de una familia poderosa y el cuerpo, al señor que mataron, lo dejaron cachitos. Entonces, la caja llegó sellada al lugar de donde él vivía. Hago la misa en la noche, ya hay mucha gente poderosa en ese lugar, y la señora, la viuda, pierde el sentido, la espiritualidad, el momento de la misa. Y me dice, Padre Huitrón, ayúdeme a abrir la caja, porque quiero darle unas cachetadas a este desgraciado.
enojado con el muerto. ¿Por qué se había enojado con el muerto? Porque le había dicho, tú tienes una empresa en Brasil, tienes una empresa en Bélgica, tienes mucho dinero, pero yo no sé nada de tus recursos ni de tus ganancias. El día de mañana te van a matar y a mí me van a dejar sin nada. Otro caso. Un señor le dice a su hijo, casos que yo he atendido, hijo, ya no andes robando, un día te van a matar, yo ya estoy grande, tengo estos dos hijos tuyos, ¿qué, me los vas a dejar a mí? Dicho y hecho, lo matan. Viene a terapia conmigo y enojado con el muerto. Sí, su hijo. Su hijo. Pero por sentimiento de culpa, Roberto, no se atrevía a hablarle fuerte, a reprocharle. Le digo, traigo una fotografía, pone la fotografía en la segunda, tercera terapia y le empieza a decir de todo. Descansó el señor completamente. A los 8 días viene a misa, ni conocía su rostro completamente. ¿Por qué? Porque una persona enojada pues trae un rostro enojado, ¿estás de acuerdo? ¿Será acaso esto lo que le da sentido a esa expresión cuando alguien murió, decirle a los demás, déjalo ir, ya déjalo? Sí. Sí. Entonces, en la etapa de un duelo, primero, negación. 2, hay furia, hay enojo. ¿Esa furia puede ser a veces con Dios? Sí. ¿Por qué te lo llevaste? ¿No? Como si Dios lo hubiera matado, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué te portas así? Si yo me he portado bien, ¿sí? Y qué duro es cuando la persona no habla de Dios en su vida, pero el día que muere el ser querido, habla de Dios para reprocharle. Ah, claro, claro. ¿Sí? Buscamos culpables. Y me tocó el caso también de dar una terapia a una señora que en el hospital le dan la noticia, muere el bebé, y ella quería aventarse por la ventana de 4 o 5 pisos. Enloqueció, pero diciéndole groserías a Dios. Ahí es donde entra el tanatólogo, donde entra el sacerdote. Entonces, nos enojamos con el médico, nos enojamos con el policía, nos enojamos con Dios, nos enojamos con el muerto. Buscamos siempre culpables. Pero dice la psicología que una persona no puede vivir enojada toda la vida. Eso es bonito. Una persona no puede vivir enojada toda la vida. ¿Qué hacer para salir de este enojo? El siguiente paso, que es la negociación. Y aquí es donde todos nosotros tenemos que volvernos personas de poder, ayudar para negociar. El sacerdote le toca ayudar al doliente a negociar con Dios. Se enojan mucho a veces con el sacerdote porque llegan a apuntar la misa de cuerpo presente. Padre, yo quiero la misa a las 2 de la tarde. Oye, pero fíjate, ya tengo 15 años. Pues yo no sé cómo le haga. Quiero la misa a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque la gente llega sensible, llega enojada. Entonces uno tiene que, pues, completamente ayudar a que se sosiegue la persona. La persona está sensible y es cuando tenemos que estar con la persona, La persona viene herida. La persona viene con el sufrimiento, como marcaste en tu introducción, trae un sufrimiento muy grande, no le causes otro sufrimiento. Y ahí es donde, pues, una invitación para mis hermanos sacerdotes, que tenemos que atender con mucha caridad a estas personas que se acercan en ese momento de, Padre, quiero una misa porque murió mi hijo, murió mi hermano, murió mi papá. ¿O qué tal, Padre, quiero que venga a casa o al hospital porque se está muriendo? Eso, a eso se le llama... Todavía antes, ¿eh? Sí, se le llama duelo anticipatorio. El duelo anticipatorio es, el médico me dijo que la medicina ya no da para más. O incluso a veces en el hospital te dicen, oye, ¿por qué no se lo llevan a la casa mejor? Los médicos saben, pero el que tiene la última palabra, pues es el de ahí arriba, ¿no? Es el de ahí arriba. Pero la ciencia, pues llega un momento donde ya no puede más. Entonces, imagínate que tocan a las 2 de la mañana, Padre fulano de tal está muriendo, vamos al hospital. El sacerdote es un hombre de 24 horas. Y ahí es donde debe de estar. Y vamos al hospital y llegamos. Entonces,
ayudar. Una de las finalidades de la tanatología del tanatólogo es ayudar a que la persona que está en fase terminal, ayudarle a que tenga un momento digno, que tenga un reconocimiento de sus pecados, y si va a morir, que tenga una muerte digna. Y me ha tocado, y a los sacerdotes nos ha tocado, y mando un saludo a todos mis hermanos sacerdotes, que Dios los cuide y los bendiga. Sin duda, nos ha tocado ver cómo personas han muerto en nuestras manos. ¿Cuánto tiempo dura un duelo? Depende. Este proceso. Sí, cada persona es un caso. Si muere el hijo es diferente, si muere el esposo es diferente, si muere el abuelo es diferente, depende del caso. Y diferente también el tipo de muerte. Es diferente, por ejemplo, a la tanatología le cuesta mucho trabajo dar una terapia al que se suicida. Es muy complicado. Un caso, hace 15 días acabo de dar la última. Al familiar del suicida. Al dolente, sí. Hace 15 días di una terapia que fue pesada. Llega la señora, la viuda, y me dice, estoy embarazada, tengo 6 meses. Au. Mi esposo se ahorcó. ¿Qué le dices? ¿Qué le dices? No quería a su hijo que está en tu vientre, no te quería a ti. Empiezas a hablar mal de él, si no lo conocí, ¿qué le dices? Entonces, la tanatología es la ciencia que te ayuda a elaborar un duelo sano cuando hay una pérdida. Y como toda ciencia, tiene su método, tiene su objetivo, su objeto material y formal. Entonces, conocemos las causas, las cosas a través de sus causas. Entonces, conocer aquí la causa y empezar a platicar. Apenas es la primera terapia, estoy seguro que la voy a sacar adelante. Bueno, estoy seguro. Pero, bueno, no yo, es ella. Alguien, no sé si has escuchado, Roberto, que dice, no te preocupes, el tiempo lo arregla todo, el tiempo te ayuda, al ratito estás joven, te casas, al ratito tienes otro hijo. Lo vas a olvidar, pues no, tampoco se trata de olvidar. Eso. Porque no se puede borrar la historia de cada quien. Jamás. Mientras tengas memoria, estar ahí en tu memoria. Cuesta mucho trabajo, pero en cada muerte, en cada duelo, hay una ganancia. Pierdo, pero gano. Y gano la conciencia de que el que sabe vivir, sabe morir. Un consejo para todos. Aprendamos a vivir como Cristo vivió. Cristo sabía que Él venía a morir, más que a vivir. Oye, ¿de cuántos años murió, jovencito? Padre Huitrón, nos ha de haber escuchado gente que está muy triste. Sí. Y que se ha de haber quedado al programa buscando esperanza. Yo le pido que tenga la bondad de hablarle a esa gente que ahorita está triste porque han perdido a alguien o porque han perdido algo. Sí. Le doy gracias a Dios porque me permite ser sacerdote y en nombre de Dios decirte, levántate, levántate, pero también no seas egoísta, déjate ayudar, acércate a algún profesional de la salud, acércate a un tanatólogo, acércate a un sacerdote. No abandones a los vivos por los muertos. La vida es tan hermosa. Tú estás vivo. A ti te piden responsabilidades. Ponte a trabajar, ponte a orar. Ora et labora, decía San Benito. Entonces, no te me encierres completamente. Y recuerda que siempre Dios tiene una vida para ti. No vivas en la desesperanza. No vivas en la desesperanza. Dale sentido a tu vida, por favor. Dale sentido, que los demás te están esperando. Dice Víctor Frank, un dolor sin sentido no tiene sentido vivirlo. Y la iglesia siempre estará ahí esperándote para ayudarte. Sí, especialmente con sacerdotes como usted, querido Padre Huitrón. Muchas gracias. Ya sabemos cómo superar una pérdida. Hago una pausa, es breve. Regresamos con noticias de América y de México. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com.
Continuamos, queridos amigos, con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para darle a conocer los sucesos ocurridos en México y en el continente americano. Sea usted bienvenido nuevamente a las noticias. Y en noticias de México y América, el padre Marcelo Pérez de la diócesis mexicana de San Cristóbal de las Casas fue asesinado el pasado domingo por unos desconocidos que le dispararon al terminar la misa cuando el sacerdote salía para continuar con sus labores pastorales. De acuerdo al periódico El Heraldo de Chiapas, el crimen ocurrió cuando el sacerdote había terminado de celebrar la Eucaristía en el templo del barrio de Coaxtlili y se dirigía a la iglesia de Guadalupe, cuando unos tipos que iban a bordo de una motocicleta le dispararon. El asesinato fue condenado por la Conferencia del Episcopado Mexicano a través de un comunicado. En más información, el padre Marcelo Pérez, sacerdote de la diócesis de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, falleció el 20 de octubre, asesinado por dos hombres que le dispararon después de que celebrara la Santa Misa. Tras conocerse la noticia, fue recordado por su diócesis como un incansable apóstol de la paz. De acuerdo con la información proporcionada por la diócesis de San Cristóbal de las Casas a través de un comunicado compartido, el padre Marcelo Pérez nació el 17 de enero de 1974 en San Andrés Larrainzar, Chiapas. El cardenal Carlos Aguirretes, arzobispo primero de México, conversó con Así Prensa acerca de su experiencia como presidente delegado del Sínodo de la Sinodalidad, de la cual espera una exhortación postsinodal contundente y esperanzadora. Las 2 sesiones del Sínodo desarrollado en Roma han sido, según precisó el cardenal, una oportunidad para compartir positivamente las diversas experiencias de un proceso que comenzó en octubre de 2021 y que continuará de cara al 2027 para la actualización del último sínodo diocesano de 1994. En Noticias de Colombia le informo que miles de colombianos salieron el pasado 19 de octubre a las calles de unas 30 ciudades del país para exigir la anulación de la circular externa 115 de la Superintendencia de Salud que favorece el cambio de sexo en los niños. La marcha fue convocada por varias organizaciones de defensa de la vida y la familia, entre ellas Unidos por la Vida y Unión Familia, a la que se sumaron familias, religiosos y profesionales de la salud. Además de Bogotá, hubo manifestaciones en Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, entre otras ciudades. La administración Biden anunció que exigirá a las compañías de seguros que cubran los anticonceptivos a venta libre, en lo que la Casa Blanca llamó la expansión más significativa en más de una década de acceso al control de la natalidad bajo la ley federal. La nueva norma exige a las compañías de seguros eliminar el requisito de prescripción médica para la cobertura de anticonceptivos. El gobierno busca ampliar la anticoncepción a raíz de la anulación de Fallow Roe versus White por parte de la Corte Suprema en 2022. Según una conferencia de prensa en la Casa Blanca. En más de Estados Unidos, el senador J.D. Vance, candidato republicano a la vicepresidencia del país, en un mitin religioso el 20 de octubre en Waukesha, Wisconsin, acusó a la administración Biden-Harris de perseguir a los cristianos y católicos en particular. En su discurso, el senador Vance también habló sobre la libertad religiosa y el impacto de la inflación, la inmigración ilegal y la adicción a las drogas. El presidente de la Asociación Venezolana de Educación Católica, el padre Francisco Antonio Méndez, puso de manifiesto la situación crítica de la educación en Venezuela en el marco del 79º aniversario de la organización. Los colegios pasan mucha necesidad.
El sector educativo está realmente olvidado. Los maestros tienen un salario de hambre. Realmente las escuelas están descuidadas, afirmó el presidente de la Asociación Venezolana de Educación Católica, tal y como recoge ADN CELAM. En noticias de Perú, la Anunciatura Apostólica en el país anunció que el Papa Francisco ha aprobado la expulsión de otros 2 miembros del Sodalicio de Vida Cristiana a raíz del informe de la misión especial que envió en julio de 2023 para investigar las denuncias de casos de abusos. El comunicado de la Anunciatura fue publicado por la Conferencia Episcopal Peruana. Aunque en el comunicado aparece también el nombre de Ricardo Treneman Young, su expulsión del sodalicio ya había sido anunciada el pasado 25 de septiembre. Un arzobispo peruano resaltó que la misión de la Iglesia Católica, no solo de los obispos, sacerdotes, religiosos o algunos laicos, sino de todos los cristianos, es anunciar el Evangelio. En el marco de la Jornada Mundial de las Misiones que se celebró el 20 de octubre, el arzobispo destaca que, como relatan los evangelios, Jesús, antes de partir al cielo, mandó a sus apóstoles que vayan por todo el mundo, proclamen el evangelio y hagan discípulos a todos los pueblos. En otras noticias le informo que la película Hispanoamérica nos habla de cómo nació y se desarrolló realmente la América española. Se estrenó en 7 países latinoamericanos el pasado jueves 24 de octubre. En Panamá, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Perú, la cinta podrá verse en Cinépolis. En este último país también se verá en Cinemark. En Ecuador, la película podrá ser vista en multicines. La cinta, rodada en Ecuador, España, Perú, Bolivia, México y Estados Unidos, cuenta con la participación de diversos historiadores y expertos. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora escuchemos el editorial del día de hoy, que tiene como título El ciego de Jericó. En Jericó, ciudad habitada por ricos y por sus sirvientes, todo era placentero. Pero en aquel oasis también moraba un hombre pobre llamado Bartimeo. Él, que vivía la desgracia de ser ciego y la desdicha de ser un mendigo relegado por sus vecinos, había educado su oído de tal manera que aunque nada veía, todo lo escuchaba. Uno de sus días, Jesús atravesó su ciudad. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llaman al ciego diciéndole: «Ánimo, levántate, te llama». Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino ante Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: «¿Qué quieres que te haga?». El ciego le dijo: «Rabuní, que vea». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Instalándose afuera de la ciudad, junto al camino, clamaba a los ricos que llegaban a Jericó procedentes de Jerusalén con vituallas para los días de su estancia en sus grandes casas. Les pedía limosna, y gracias a su agudizado oído lograba identificar a los visitantes, unos generosos, otros avaros. Un día, el más feliz de aquellos, Bartimeo oyó que de Jericó procedía una gran muchedumbre con rumbo hacia Jerusalén y pensó que allí vendría algún personaje distinguido, probablemente generoso. Al no lograr identificar ninguna de las voces, preguntó de quién se trataba y le informaron que quien venía era Jesús de Nazaret. Bartimeo entonces se puso a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Le llamó a Jesús con el título mesiánico Hijo de David, expresando así que él era el Mesías.
¿De dónde supo que Jesús era el Mesías? ¿Cómo lo sabía sin poder leer y sin instrucción ni sabiduría? Pues de las autoridades de Jerusalén, que con frecuencia acudían a Jericó, conversando entre ellos que aquel nazareno era el Mesías. Jesús fue para Bartimeo la oportunidad de encontrarse con Dios, y Bartimeo fue para Jesús motivo de encontrarse con el hombre que clama a Dios. Se encontraron el hombre disminuido y Dios que se disminuyó a sí mismo para coincidir con el hombre. Pero otras voces surgieron de entre la muchedumbre ordenándole que se callara, mirándolo como el hombre cohibido que era. Bartimeo no imploraba una limosna, suplicaba compasión. Jesús detuvo su andar y en sus ojos radiantes brilló la misericordia. Luego se dirigió a los que le habían ordenado callarse y les mandó que lo llamaran. La orden del Señor ahogó la impiedad de ellos, que contristados por su ausencia de caridad, lo animaron a que se acercara. Al momento dio un salto indiscreto y percibió la mirada de Jesús sobre él, tan cálida como el sol del mediodía. El ciego también lo miró como los ciegos lo hacen, con las puntas de sus dedos que deslizó por su túnica hasta encontrar las manos de Jesús a las que entrelazó las suyas. Luego escuchó con una armonía esas palabras que nunca nadie había pronunciado para él. ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego apretó entre sus manos las del Señor e intentó responder, pero su boca apenas soltó un sollozo de esperanza diciendo que vea. Al momento Jesús le indicó que su fe había sido recompensada. Luego despertó la vista que en sus ojos estaba dormida y giró sobre sus pies para avanzar de nuevo hacia Jerusalén. Entonces Bartimeo escuchó la voz de su ángel que le decía: «Sigue a Jesús por el camino del que nada podrá sacarte. Síguelo, porque Él mismo es el camino, la verdad y la vida. Síguelo, amigo mío, síguelo en todos tus días por venir». Él buscó la voz que le hablaba para conocer a su ángel, pero no lo vio, y comprendió que a los ángeles solo se les puede escuchar. Luego recibió un segundo milagro aquel hombre que vivía relegado a la orilla del camino, cuando vio que ya estaba siguiendo los pasos de Jesús, caminando con él hacia el mismo horizonte. De Bartimeo recibimos la preclara lección de buscar a Dios con insistencia, aunque a veces el entorno nos lo pretenda impedir. No faltarán voces disonantes que nos quieran disuadir, pero el Señor es más grande que tal imprudencia. Y hasta aquí el editorial, y hasta aquí también termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Nos escuchamos la próxima semana. Y le invitamos también a que siga nuestros 3 canales en YouTube. El canal de nombre Roberto Farril, como un servidor, el canal Ver y Creer y el canal de Marisa O'Farrill. Usted encontrará muchos videos con muchos programas y muchísima información. Le va a encantar. Búsquenos en YouTube el canal Roberto O'Farrill, el canal Ver y Creer o el canal Marisa O'Farrill. Marisa, pásatela bien. Feliz Gracias, fin de semana. Igualmente. Amable público, le abrazo de todo corazón. Le deseo que Dios le guarde. Hasta luego y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.